Estamos en este momento con el licenciado Johnny Namuche Paiva, que nos va a hablar sobre el lenguaje de la radio. Señor Johnny Namuche Paiva, sabemos que el lenguaje de la radio es importante. ¿Por qué? Porque por la radio nosotros lo que transmitimos, la noticia que transmitimos va a ir a través de nuestra voz a nuestros oyentes. Sin embargo, hay muchas veces problemas que dificultan que las personas capten el mensaje. Esto a veces sucede por ruidos en la comunicación, y uno de estos ruidos es la voz. ¿Qué podría recomendarnos usted que podemos hacer para que los mensajes lleguen claros, precisos, y que la voz sea la adecuada? ¿Cómo es que nosotros debemos de hacer para que nuestra audiencia entienda lo que queremos transmitir? Bueno, inicialmente puedo decirte que en el caso de la radio, el lenguaje y la manera de hablar, de expresarse es básico, ¿no? No solamente la misma cuestión de la voz, sino también el contenido de las noticias, el contenido de la información, y además de ello, también la tonalidad que nosotros podamos darle a determinada información. De esta manera de que uno, cuando practica lo que es el periodismo en la radio, debe fundamentalmente tener algunos principios básicos. En primer lugar, uno debe ceñirse primero al tiempo, ¿no? Al tiempo que va a estar al aire. En segundo lugar, uno debe utilizar una voz prácticamente que sea formal, ¿no? Que sea formal, controlar prácticamente los sentimientos, y que en algunos casos pues algunas personas hablan con la ira encima, controlar los sentimientos, porque es una cuestión informativa, una cuestión de análisis, una cuestión de periodismo real. Y la otra situación pues se enmarca directamente en lo que es el trabajo periodístico en sí, el contenido mismo de la producción que va a dar a conocer a la gente, el contenido de las noticias, el manejo de la información y todo lo demás. De tal forma que no solamente funciona eso, sino también los efectos de sonido. Un periodismo más formal en radio, pues es un periodismo bastante estructurado, bien estructurado, que está incluso guiado por una escaleta, por una plantilla, ¿no? Por un guión. Uno sabe en qué momento va la pausa, en qué momento va un efecto especial, una cuña, el esquema mismo del programa informativo. Sin embargo, aquí en Lambayeque, la mayoría pues de personas emplean un formato prácticamente informal. Es decir, ellos en el momento que quieren envían su pausa comercial, en el momento que quieren hablan de determinado tema, e incluso hay personas que pasan de tiempo previsto para el informativo, o de repente a veces lo cierran antes. Aquí en la ciudad de Lambayeque, por ejemplo, hay gente que a veces no va a hacer el programa informativo, a veces llega tarde, a veces no llega, o a veces se va tarde o se va temprano. Entonces hay una informalidad en el manejo periodístico, en la práctica del periodismo, por estas personas que pueden denominarse locutores, ¿no? Locutores de información o de opinión, pero no periodistas, porque no tienen un manejo cabal de la realidad de las cosas a través de la comunicación y el periodismo, ¿no? Bien, también se ha escuchado una frase muy común que dice: 2 orejas y una boca. ¿Qué opina usted de aquellos locutores que al expresarse por la radio se olvidan de lo que sus oyentes quieren, y en realidad lo que expresan es su punto de vista? ¿Qué es lo que opina sobre estas personas que no hablan en nombre del pueblo, sino hablan para que el pueblo los escuche y tome sus opiniones y sus ideas? En la comunicación y el periodismo hay elementos básicos, ¿no? También tiene algunas finalidades. Las finalidades del periodismo, de la información, de la comunicación están estructuradas, ¿no? Y definidas como informar, orientar, educar, culturizar, y uno muy importante, que es generar opinión pública. De esta manera entonces nosotros podemos decir de que hay que saber orientar esa opinión pública. Cuando ingresan los sentimientos personales a tallar en determinada situación y comenzamos a hablar por querer hablar, sin tener documentos de prueba, sin tener evidencia de lo que estamos hablando, es cuando la gente comienza a hacerse una falsa idea de lo que verdaderamente sucede, ¿no? Es una falsa perspectiva de la realidad. Entonces, muchas de esas personas que practican el periodismo pero que no son periodistas, realizan esta clase de cosas con una intención. Ellos ya tienen una finalidad, un objetivo. Cuando se trata de atacar a determinada persona, se hace con la finalidad de obtener un lucro, de generar un problema, o simplemente porque tienen alguna clase de encontrón o alguna clase de problema personal. Yo conozco el caso de muchas personas que tienen problemas personales, ¿no? Problemas personales con algunos funcionarios,
con algunas autoridades e inmediatamente, pues como se dice criolmente, lo agarran de punto, ¿no? Todos los días le insultan, le inventan cosas, incluso se entrometen en su vida personal, llegan al extremo de atribuirle alguna clase de adjetivos, de insultarlos. Incluso aquí en La Lambayeque he escuchado a algunas personas que se refieren con lisuras, se acuerdan de las madres de todo el mundo, lo que no es correcto, ¿no? Porque en el horario de la mañana, por ejemplo, hay criaturas, hay niños que están escuchando también la radio. Los padres sintonizan y los niños también escuchan. En el horario de la tarde, bueno, también sucede lo mismo. Entonces hay que tener un lenguaje un poco más mesurado, hay que saber controlarse. Entonces, sobre lo que tú refieres y para complementar, pues, estas personas persiguen ese objetivo, ¿no? Un objetivo netamente lucrativo. La cuestión también está en determinar quiénes son las personas que lo escuchan. Si nosotros aprendemos de alguna forma a culturizar a la población y a darle no que lo que la población quiere, porque hay mucha gente que se puede divertir con el dolor ajeno, se ríe de lo que verdaderamente hablan estas personas. Entonces, en vez de optar por esa clase de sistemas, de situaciones, podemos optar por una cuestión de periodismo social, ¿no? Que es lo que nosotros practicamos y que está enmarcado más en un trabajo de comunicación para el desarrollo, ¿no? Pues un periodismo que les lleve las soluciones al poblador y que no le genere problemas a nadie, ¿no? Por citar un ejemplo, cuando hay un problema con la energía eléctrica o con el agua potable, ¿no? El poblador llama. Entonces, ¿qué sucede con estos pseudo periodistas, no? Inmediatamente comienzan a hablar. El fulano de tal, desgraciado, sinvergüenza, que aquí, que allá. ¿Cuándo le vas a poner su agüita? Entonces, la misma tonalidad que ellos emplean es para generar, pues, la reacción inmediata de los sentimientos y emociones del oyente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, o qué pasa cuando nosotros optamos por otra clase de situaciones? Es decir, llama el poblador, y en vez de nosotros comenzar a insultar, lo primero que hacemos a través del celular, el equipo de producción llama a la autoridad, ¿no? O al funcionario. Entonces, ¿sabe qué, señor funcionario? Le hablamos de tal programa, de tal radio, nos llamaban los pobladores de tal lugar, tal sector, y nos dicen que tienen un problema con el agua, con la energía eléctrica. Díganos usted en qué tiempo le va a solucionar. Entonces, abrimos el micrófono, el funcionario dirá, pues no, sí, me disculpo, y no se preocupen que mañana a primera hora está solución. Entonces, eso genera que haya prácticamente la aplicación de una estrategia que en el marketing se llama la estrategia gana-gana, ¿no? Gana el poblador, gana el funcionario y ganamos nosotros. Generamos más cobertura, más atención, más contundencia en la población. El funcionario queda bien y el poblador queda contento, ¿no? Ese es el verdadero periodismo que debe practicar aquí en La Lambayeque, que se practica muy poco, pero que debe ser, creo yo, más tomado en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, viendo la actualidad de la radio y cómo es que se debe de emplear el lenguaje, también sabemos, se ha clasificado a la voz que se transmite como voz humana, que es las palabras que nosotros decimos, la naturaleza, que es lo que nosotros damos, la información y la forma en cómo lo decimos, y también está la voz del corazón, que son los sentimientos expresados a través de la música. Dentro de estos tres, ¿cuál cree usted que es la más importante o cree que estas tres voces se complementan para llevar a que esta radio cautive a los oyentes y por lo tanto los mantenga contentos, los mantenga pendientes de lo que es una buena radio? Si hablamos de la programación en general, yo creo que los tres elementos son netamente complementarios, pues, porque también hay, bueno, radioemisoras que utilizan estos elementos. Pero si hablamos de la cuestión informativa, la cuestión informativa queda ya un poco más sesgada la cuestión misma de la música y pasa a un primer lugar la voz humana. Entonces es de igual manera que cuando hay programas musicales la voz humana pasa de lado para tener un protagonismo la cuestión musical. Hay muchas veces que incluso las personas dicen, no quiero que hable el locutor porque quiero escuchar la música. Entonces, dependiendo del horario, dependiendo de la tendencia del programa, dependiendo de la programación también, es que se pueden dar algunas de estas cosas. Lo otro que yo quería manifestarte era la cuestión del empleo de los efectos de sonido. Actualmente en la radio vivimos un momento en el que hay un abuso de los efectos de sonido. Hay un abuso bastante marginal, ¿no? Un abuso bastante indiscriminado de los efectos de sonido.
Eso comenzó con la tendencia de radios de Lima, como por ejemplo fue Incasat, ¿no?, en su momento, y que ahora se ha propagado a las radios de Chiclayo y de Lambayeque. Escuchamos miles de efectos, ¿no?, miles de efectos, incluso efectos que van en contra de la moral de la gente, ¿no? Incluso en noticieros aquí en Lambayeque también se utilizan estos efectos de sonido, y efectos de sonido expresados en palabras, ¿no?, grabados en palabras, que también atacan a determinada persona. Hay muchos que lo emplean eso aquí en Lambayeque, que yo creo que le quita seriedad a un informativo, ¿no? Le quita seriedad. En el caso de una cuestión musical, de una jornada musical, no es aceptable, pero en el caso de una programación informativa, pues le quita seriedad, le resta importancia y sobre todo vuelve vulgar el programa, ¿no?, le quita nivel. Ok, entonces ya hablamos de lo que es la voz humana, los sonidos. ¿Y usted cree que el silencio en la radio también cumple un papel importante? Definitivamente. El silencio en la radio también es considerado como uno de los elementos que configuran prácticamente el mensaje que se quiere transmitir. El silencio no es utilizado para demostrar separaciones, para demostrar en otros lados también determinados sentimientos y emociones, ¿no?, para saber diferenciar una cosa de la otra también. Por ejemplo, en el caso de cuando ha habido muertes importantes, ¿no?, en Bagua, lo que hubo hace poco en Selendín, ¿no?, el silencio jugó un papel importantísimo, ¿no? Hay muchas radios que aquí incluso utilizaron esto del minuto de silencio, y todo el mundo pensó que se fueron del aire, pero era una manera de mostrar el respeto a lo que había sucedido, ¿no? El silencio cuando es bien utilizado, pues genera su impacto, pero cuando se dan los cortes, ¿no?, los cortes y queda el bache y queda la señal al aire y nada en silencio, entonces esto genera un problema. Pues, sabiendo utilizar el silencio, pues uno puede hacerlo provechoso, ¿no?, dentro de la promoción. Bien, al principio en la segunda pregunta que le hice